Ok, shalom a todos. Antes de empezar la clase, quiero hacer un anuncio a los que ven el video y que no pueden entrar a esta clase. Ya hace dos clases que hemos estado conversando con el grupo que entra el estudio en vivo. Estamos planeando un viaje a Israel, este grupo y los que se unan, para el próximo año en octubre, del 10 al 19 de octubre. Es un tour que es una muchacha que es una youtuber que se llama La Chica Hebrea de Jerusalén, la Chica Hebrea se llama, ella vive en Jerusalén y su esposo es guía turístico y organizan tours y ha permitido que hagamos un grupo mesiánico, entonces, y me ha permitido a mí que yo vaya para enseñar, así que de verdad que esta es una oportunidad increíble, el tour está súper cómodo, y bueno, para que vayan pensando todos los que escuchan este video, si se animan el próximo año estar todos juntos, del 10 al 19 de octubre del 23. Y bueno, los que estén interesados me escriben, les mando todo, realmente el costo es muy cómodo, verdaderamente que no hay tours tan barato, cuestan $1,670 los 10 días en una habitación doble. Si tú quieres una habitación para ti solo, sí sube un poquito más, pero la verdad que es un tour especial y bueno, vamos a tratar de acomodarlos a nuestra fe y poder estudiar juntos, la verdad, la Torah ahí. Así que eso es lo que tenemos para el próximo año y como dije, pues los que están interesados me escriben y les mando todo el prospecto de todo el itinerario, aunque lógicamente si llegamos a cumplir, porque ella quiere que seamos por lo menos 20 mesiánicos para poder hacer este tour. Así que si llegamos a este número, entonces podemos organizar de repente los lugares, hacer algunos pequeños cambios y acomodarnos realmente a lugares de interés. Así que, pero bueno, estas son las novedades y también quiero avisarles de que ya estamos pues pronto a terminar el libro de Deuteronomio y empezar realmente un nuevo ciclo de Torah. Y ya yo les comenté a las personas que están conmigo en las clases que para el próximo año yo no voy a continuar con las parashot. La verdad que son muchos años de enseñar parashot y todo, de repente hay demasiados maestros que ya comparten las parashot. Yo ya vengo haciendo estas clases 3 años, tengo videos en YouTube de 3 años de parashot. Y lo que sí voy a hacer es continuar con la clase los jueves, pero los que están interesados en estudiar los evangelios sinópticos a la luz del judaísmo del primer siglo. Son unas enseñanzas de verdaderamente académicas que yo aprendí, porque estudié judaísmo, y de verdaderamente es estudiar los evangelios. Vamos a empezar con Marcos, porque se supone que es el primer evangelio que se escribió, pero vamos a analizarlo a la luz del judaísmo, y de verdaderamente que se va a abrir la Biblia de una forma que ustedes no se imaginan. Hay mucho por aprender, y es algo que no tienen idea, pero de verdaderamente lo que van a aprender con estas clases, así que espero que todos los que están pues registrados en esas clases de los jueves, aunque ya no siga yo con Torah, puedan continuar conmigo para continuar con los evangelios sinópticos. Lo que no quieran, me avisan y entonces, así que ya les voy a avisar cuándo va a ser que vamos a empezar. Igual después ya les voy a ir dando más datos, pero bueno, por ahora ya creo suficientes anuncios. Vamos a empezar con esta clase, porque tenemos una clase un poco larga. Ok, vamos a compartir con pantalla. Ok, tenemos ahora para Chat Re. Y bueno, como vieron la clase pasada, pues lo que decidí yo hacer en esto que queda del Deuteronomio, por la primera clase de Deuteronomio que hice de Barín, que yo les expliqué, déjenme ver que hay un chat, que ok, yo les expliqué de que pues lo que había la opinión de que el libro de Deuteronomio tenía añadiduras de la época de la monarquía. Entonces, pues Deuteronomio tiene muchos misbot que son nuevos, que no están en otra parte de la Torah. Entonces, a raíz de que yo di esa primera clase en la introducción del Sefer de Deuteronomio o Sefer de Barín con esa idea, es que me animé a comenzar a compartirles con ustedes en las siguientes parashot que tenemos todos los misbos nuevos que hay, ¿ok? Entonces así vamos a poder ver qué hay de nuevo en Deuteronomio y poder captar si realmente cuándo se escribieron eso, porque eso es lo que queremos saber, ¿no? Entonces, así que, por eso estas clases que hasta terminar Sefer de Barín van a ser así, ver los misbot que encontramos en cada parashat, son clases muy didácticas y también les va a servir a ustedes porque van a tener, pues, un conocimiento que verdaderamente creo que nadie lo comparte, porque todo el mundo habla de los 113 mandamientos, pero ¿dónde están los 613? Creo que nadie los comparte. Así que ya oramos en antes, así que vamos a empezar entonces, como siempre, por nuestra Haftarah. La Haftarah Re,
Otra vez es otra Haftarah que no tiene que ver mucho con la Parashá, sino es las Haftarot de consuelo. Se acuerdan que son 7 Haftarot de consuelo después de Tisha B'Av, de 9 de Av hasta Rosh Hashanah. Son 7 Shabbat, 7 Haftarot que son de consuelo, ¿ok? Así que esto contiene Isaías 54:11 al 55:5. Vamos a ver de qué se trata. Ok, en las 7 semanas posteriores a Tisha B'Av leemos una serie de Haftarot del libro de Isaías que se centran en temas de consuelo, como dije antes. Estas Haftarot pretenden consolar a una nación que acaba de llorar la destrucción de su espacio más sagrado y el exilio de su patria. Destruyeron el templo y fueron llevados al exilio. La profecía de Isaías en la Haftarah seleccionada para Re'é se centra en cómo los oprimidos israelíes volverán a alcanzar la gloria. Sus edificios estarán hechos de piedras preciosas, sus hijos se criarán en paz y sus ciudades serán seguras. Elohim le recuerda al pueblo que no puede sufrir ningún daño sin su consentimiento. Si él decide que sean fortalecidos y restaurados, esto sucederá. Isaías promete que, con la ayuda de Elohim, el pueblo de Israel será invencible. Así que vamos a leer una parte de la Haftarah que es 54:11 al 17, donde dice así: pobrecita, zarandeada por la tormenta y sin consuelo. He aquí, yo asentaré tus piedras sobre turquesas y echaré tus cimientos sobre zafiros. Haré tus capiteles de rubíes, tus puertas de carbunclos y toda tu cerca de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Adonai y la paz de tus hijos se multiplicará. Serás establecida en justicia, estarás alejada de la opresión, porque no tendrás de qué temer y del terror, porque no se acercará a ti. Déjenme aceptar la página. ¿Ok? Dice así: si alguno conspira contra ti, lo hará sin mí. El que conspire contra ti caerá delante de ti. Yo he creado el herrero que aviva las ascuas y forja armas para su obra, pero también he creado el destructor para que los destruya. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás a toda lengua que se levante en juicio contra ti. Esta es la herencia de los siervos de Adonai y su victoria de parte mía, dice Adonai. Ok, lógicamente cuando leemos esto y vemos aquí: asentaré tus piedras en turquesa, echaré tus cimientos sobre zafiros, haré tus capiteles. Nos imaginamos la nueva Jerusalén que desciende del cielo, pero acuérdense que todas las profecías en sí son dobles, ¿ok? Así que esta es una restauración de verdaderamente de la nueva Jerusalén, o sea, de que vendrá del cielo, pero también de la Jerusalén que se pudo restablecer cuando ellos regresaron del exilio. Si bien es cierto, con Nehemías, con Ezra, se volvió a reconstruir el templo, y después se profanó con lo de ¿cómo se llama? El pagano de la época de los macabeos, y después, pues, en los tiempos de Yeshua, ya el tiempo era hermoso, a veces Herodes lo había hermoseado, en fin, así que, en verdad, el templo se hermoseó, y bueno, después se volvió a destruir, y también es como que tiene doble cumplimiento, pero sobre todo esto de acá de, por ejemplo, de que yo he creado el herrero que había las aguas y forja armas. Eso no sucederá, por ejemplo, en la Nueva Jerusalén, porque habrá paz, ya no habrá más guerra ni nada. Así que, como verán, tiene los dos temas, o sea, tiene los dos temas y es una profecía doble. ¿Ok? Eso es lo que tienen que tratar de ver, que así habla el profeta. El profeta va más allá del futuro y después en el medio, porque como no hay el tiempo profético de presente, el futuro, futuro y presente, entonces eso es lo que tiene en juego. ¿Ok? Entonces, ahora, en la segunda mitad de la Haftarah, Elohim continúa en la misma línea, pero añade una estipulación. El pueblo debe acudir a él para cosechar la recompensa que promete. Prestadme atención y comeréis alimentos selectos y disfrutaréis de los platos más ricos. Elohim promete que, al igual que sacó a David de sus raíces comunes y lo convirtió en un rey, el pueblo saldrá de su situación de indigencia. Le vamos a leer ahora 55:1-5. Y dice: todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Sí, venid, comprad sin dinero, vino y leche sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan, y vuestro esfuerzo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed lo bueno, y deleítese vuestras almas con manjares. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad, y vuestra alma vivirá. Y yo haré con vosotros un pacto eterno, la misericordia fieles prometidas a David. He aquí, lo he puesto por testigo de los pueblos, por caudillo y soberano de las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocía correrá a ti, por causa de Adonai Elohim y el Santo Israel que te cubrió de gloria. Lógicamente aquí, esto es
mesiánico totalmente, porque sí sabemos que acá en este tiempo, cuando está hablando de Isaías, David ya está muerto, así que sabemos que se trata de Mashiach, ¿ok? Así que por eso que Yeshayahu tiene esas dos. Ahora, esta Haftarah también es parte de la Haftarah de Parashat Noah, por si acaso, ¿ok? Así que, ahora sí, nos vamos al camino largo, ¿cómo se llama? A estudiar los mandamientos que encontramos en Misbot Re. Esta porción de la Torá contiene 59 misvot, 18 positivos y 41 negativos, y 19 de ellos se refieren a las ofrendas en las fiestas. Ok, entonces, por eso, amados hermanos, como verán, son 60 misvot, y yo no puedo no puedo enseñar todos, porque no acabaríamos nunca, ¿ok? Entonces, yo lo que he hecho es esto. Vamos a verlos todos esos 59 rapidito. Vamos a ver el pasaje, ¿ok? Yo no voy a leer ahorita los versos, ¿ok? Pero lo que les he puesto acá en turquesa, ¿ok? Derribar las casas de culto, todo lo que está en turquesa es lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿ok? Así que entonces tenemos para allá el primer mitzvot, el que encontramos en esta porción, es en 12.2, donde dice destruir toda oración de ídolos. Eso ya es el positivo, el número, o sea, acuérdense que PC es positivo y NC es negativo. El 185 que ya lo vimos anteriormente. Ok, tenemos en base a 12.4, ahorita lo vamos a leer porque lo vamos a leer cuando estudiemos, derribar las casas de culto. Esto es negativo. Ok, esto es único en Devarim. Llevar las ofrendas debidas en la primera fiesta. Positivo número 83, único en Devarim. Ofrecer cualquier sacrificio fuera del patio del santuario. Negativo, 89, único en Devarim. Todas las ofrendas deben ser llevadas al santuario, positivo 84, único en Devarim, junto con el positivo 83 que está anterior. Redimir las ofrendas manchadas, positivo 86, único en Devarim. Comer el segundo diezmo de maíz no redimido, uy, ¿por qué está acá esto en negro? Comer el segundo diezmo de maíz no redimido fuera de Jerusalén, único en Devarim. Ok, consumir el segundo diezmo de vino no redimido fuera de Jerusalén, único en Devarim. Consumir el segundo diezmo de aceite. Lo que pasa es que, como verán, si se dan cuenta, acá hay un montón de mandamientos que están en un mismo verso. Entonces, 17, tenemos el negativo 141, 42, 43, 44. Esto de acá no sé por qué apareció en negro. He debido ponerlo en la turquesa, que es el color. Déjenme cambiarlo acá. No sé el color tampoco. Ok, ahora sí. Ok, todos estos los vamos a ver, ok. Comer un primogénito no redimido fuera de Jerusalén, único en Devarim, comer la ofrenda por el pecado y por la ofrenda por la culpa fuera del patio del santuario, único en Devarim. Como se están dando cuenta, único en Devarim, único en Devarim, único de Devarim. El 12:17 tiene varios. Comer la carne de un holocausto, comer las ofrendas sagradas menores antes de derramar su sangre en el altar, un cohen comiendo las primicias fuera de Jerusalén, ok, todo es del mismo verso, de 12:17, ok. Así como verán, un mismo verso, escogieron varios mandamientos. Después, en el 12, ya vi por qué había puesto en negro, no debí cambiar, pero bueno, en negro es que no lo vamos a estudiar, pero a pesar de algunos que son únicos de Devarim. En 12:19, abandonar a los levitas es único de Devarim. La Shejitá, que es lo que es degollar, único de Devarim. Comer un miembro de un ser vivo, eso por ejemplo, si lo encontramos una base en Levíticos 17, 10, 12. Yo no voy a estar leyendo estos versos, así que como ustedes reciben el PowerPoint, el PDF, ¿ok? Ahí pueden leerlo, ¿ok? Después el 12:26, del verso 12:26, todas las ofrendas debidas desde fuera de la tierra de Israel deben ser traídas al santuario. También es único en Devarim, esto no lo vamos a ver ahora. 12:32, en el Hebreos 13:1, añadir a la ley escrita oral o desvirtuando la ley escrita oral. Eso está del mismo pasaje, es lo mismo, y también es único de Devarim. El 13:3, escuchar la profecía de quien profetiza en nombre de un ídolo, único en Devarim, eso no lo vamos a ver ahora. La ley de la ciudad apóstata, único en Devarim, tampoco lo vamos a ver eso. 13:8, amar a la persona que trata de inducirte a la idolatría, único en Devarim. Relajar la aversión al malhechor, único en Devarim. Estos son todos del mismo verso, 13:8. Salvar la vida del malhechor, abogar por el malhechor, suprimir las pruebas desfavorables al malhechor, como verán del mismo verso. ¿Ok? Así que todos esos son mandamientos que están en el mismo verso. El 13:11 tenemos dos, convocar a la gente a la idolatría,
lo que es negativo, tratar de persuadir a un israelita para que haga los ídolos, otros también únicos de Devarim. El 13, 14, acá tiene dos, servir a adorar a Elohim, que ya lo hemos visto, aunque en este verso no lo dice explícitamente, los rabinos así lo entendieron, ¿ok? Y después, el mismo verso, investigar el testimonio de los testigos. Eso está basado en Números 35-30, así que eso no es algo nuevo. 13-16, reconstruir una ciudad apóstata, único en Devarim. En 13-17, sacar provecho de la propiedad de una ciudad apóstata, único en Devarim. El 14.1, acá vemos dos, hacer cortes en nuestra carne, arrancarse el pelo por los muertos. Eso es único en Devarim. 14.3, comer ofrendas consagradas inválidas, único en Devarim. Ahora, aunque en Levítico se nos dice que hay cosas que son abominables y no se pueden comer, el texto de Devarim usa otra palabra. Y eso es lo que tenemos que ver también, que la diferencia que hay ¿cómo se llama? En las palabras hebreas. 14.7, comer cualquier animal impuro. Eso está basado en Levíticos 11. Buscar en las aves las señales prescritas. Está en Levíticos 11 también. Comer cualquier insecto al lado que pulupa. También está en Levíticos 11. Comer nevelá. Nevelá es algo que está muerto. ¿Okay? Eso está basado en Levíticos 22.8. Cocinar la carne en la leche. También está en Éxodo 23. Comer carne cocida con leche. Está en Éxodo 23. Es lo mismo. Porque uno es cocinar la carne en la leche, con carne cocida en la leche, es lo mismo, pero bueno, pues así lo ponen. Segundo diezmo, único en Devarim, diezmo del pobre, único de Devarim, cancelación de las reclamaciones en el año sabático, único en Devarim. Ahora, la palabra Shemitah, yo se lo había enseñado antes que solo se presenta en Deuteronomio, pero puede tener su raíz en Éxodo 21, cuando vemos los Mishpatim, cuando dice que si compras un siervo hebreo. La diferencia es que en Deuteronomio no lo puedes dejar, si se va, no le puedes mandar sin nada, tienes que darle algo, mientras que en Éxodo sí lo dejabas ir libre, porque así que hay una diferencia. 15.12, exigir el pago de deudas después del año sabático. Lógicamente, como está la Shemitah, está en Devarim. Exigir deudas a los idólatras, único en Devarim. No dar caridad a nuestros hermanos necesitados, eso está basado en Éxodo 23.11. Retener un préstamo que debe ser cancelado por el año sabático, único de Devarim. ¿Ok? Así que, y por último, en 15.11 también la caridad, eso sí está basado en Éxodo y en Levíticos. El 15.13, despedir a un siervo hebreo con las manos vacías, estamos más o menos parecido a lo que leímos en antes, lo del año sabático, pero eso está basado, está opuesto en Éxodo 21.2. En Éxodo 21.2, se puede despedir a un siervo con las manos vacías, pero en Deuteronomio no es así. Ok, hacer regalos a un siervo hebreo en su libertad, único en Devarim, por eso ahí está la diferencia. Realizar cualquier trabajo con el animal dedicado, único en Devarim. Esquilando un animal dedicado, único en Devarim. Comer hametz después de la mitad del 14 de Aviv, que está basado en Éxodo 12:18. Aunque no es explícitamente, no está eso, pero la halajá sí. Permitir que algo de la carne de la ofrenda de la fiesta del 14 de Aviv permanezca hasta el tercer día, eso sí está en Éxodo. Alegrarse en las fiestas, lo encontramos en Levítico, aunque habla de Sucot. Presentarse ante el Señor durante las fiestas, también sabemos que está en Éxodo. Y presentarse en una fiesta sin sacrificio, también está basado en Éxodo 23. Así que como verán, hay una cantidad de misbot nuevos, únicos en Devarim. Entonces, ahora por eso ustedes se pueden dar cuenta cuáles fueron realmente, si fueron añadidas tardías o no. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver algunos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar por este. Derribar la casa de culto. O sea, esto es negativo, esto es un mandamiento negativo que no se permite, que no se debe hacer. Es el mandamiento negativo número 65, está en Deuteronomio 12.4. Así que vamos a ver qué es lo que dice en realidad y por qué lo han llamado así al mandamiento. ¿Ok? 12.4 dice así. No habéis de servir a Adonai vuestro Elohim de esa manera. ¿Ok? Acá no se está diciendo nada de eso de derribar la casa de culto. Pero si lees en contexto, cuando dice en el 3, derribaré sus altares, quebraré sus estatuas, que parecen pues sus imágenes, de acera, destruiré las imágenes de sus dioses, así extirparé su nombre de aquel lugar. Pero después te dice que no debes servir a Adonai a Elohim de esa manera. Entonces, este pasaje sí al versículo que exige a los israelitas que destruyan los ídolos, como dije antes, templos y altares de los paganos. Es literalmente el mandamiento que prohíbe a los judíos demoler las casas de culto al Señor. Como obviamente no había necesidad de que Moisés advirtiera al pueblo
contra la destrucción de sus propios templos y sinagogas, los rabinos dedujeron que este mandamiento estaba destinado a prohibir a los judíos borrar el nombre de Elohim escrito en un pergamino o libro, ¿ok? Así que no solamente que están basados en el nombre de Elohim, pero también que tienen que tener una cosa que Israel, o sea, el Israel bíblico, el Israel que conquistó la tierra, ese sí tenía permiso para destruir los templos y todos estos. Después, en los tiempos de los reyes también ocurrió lo mismo. Pero el día de hoy, Israel como una nación demócrata, imagínense lo que haría que Israel comenzara a quemar las mezquitas o quemar los centros budistas y esto. Es decir, ellos no pueden practicar eso el día de hoy. Entonces, por eso que este mandamiento está basado en esto de que se trata de, prohibir a los judíos de borrar el nombre de Elohim. Pero quiero decirles algo. Hay un pasaje, por ejemplo, que no está en la hoja, así que si quieren tomarlo, apúntenlo, porque me trajo a memoria este salmo 74, creo que lo tengo acá, 74.8. Quiero que lo leamos y miren lo que dice acá, es interesante. 74.8, porque sin embargo, el mundo sí trató así a los judíos. Miren lo que dice este Salmo 74.8, dice así. Dijeron en su corazón, destruyamos de una vez y quemaron todas las sinagogas de Elohim en la tierra. Acá en el hebreo no está la palabra, ¿cómo se llama? Sinagogas, ¿ok? Sino, ¿cómo se llama? Vamos a leer el 7, dice, han prendido fuego a tu santuario. Está la idea de que quemaron el templo, ¿ok? Entonces, acá está ¿cómo se llama? Y hasta los cimientos profanaron la morada de tu nombre. La morada es Mishkan, donde moraba el Shakán, ¿ok? Y después sigue esto de destruyeron, dice, destruyámoslos de una vez y quemaron todas las sinagogas de Elohim en la tierra. Ok, acá, por ejemplo, la palabra sinagogas no está correcta, sino acá los lugares de congregación, porque está la palabra Moed. Y Moed también es asamblea. No solamente son los Moadim del Eterno, sino Moed es asamblea. El Ogel Moed, tiene el testimonio, se congregaban. Así que vemos que el mundo sí hizo esto, porque eso es lo que hicieron los católicos, así que imagínense, ¿ok? Entonces, pero vamos a entender entonces de qué se trata este mismo. Maimónides señaló que la ley contra la destrucción de la escritura sagrada se aplica solo a las escrituras escritas por un israelita consciente de su carácter sagrado. Pero si un israelita infiel escribe un rollo de la Torá, debe ser quemado con todos los nombres de Elohim que contiene. La razón es que no cree en la santidad del nombre divino y no escribió el rollo como un deber religioso, sino que lo consideró como cualquier otro escrito. Siendo este su punto de vista, el nombre divino que escribió nunca llegó a ser sagrado. Por lo tanto, es un deber religioso quemar el pergamino para no dejar constancia de los infieles ni de sus obras. Imagínense esto, increíble. Pero sin embargo, tenemos la otra cara de la moneda cuando se trata de una persona que ha escrito un rollo que sí es religioso, digamos. En muchas sinagogas, por ejemplo, se reservaba un almacén especial que se llamaba Geniza, ¿ok? Para disponer todos los libros de oraciones, las Biblias y otros textos sagrados que se han deteriorado y ya no se puede utilizar, a fin de mostrar respeto por el nombre de Elohim que contienen. O sea, se ha borrado el nombre, ya están rotos el rollo, qué sé yo. No se puede quemar, no se pueden botar ni nada, ¿ok? Entonces, en las sinagogas, como están muy viejos y esos rollos, tienen, como están viendo acá, esta imagen, es como un closet, digamos, una cosa así, donde los guardan, ¿ok? Ahora, el contenido de la geniza se retira periódicamente y se entierra con reverencia en el cementerio. Otra tradición es la de enterrar esos objetos en lugar de destruir algo que contiene un nombre divino. Y es lo mismo que hace el pueblo judío el día de hoy con todas las oraciones que presentan todas las naciones que visitan el Kotel. Todo el mundo que visita el Kotel y que pone sus oraciones, diariamente se recogen todos esos papeles que se caen y una vez al año, creo que son 2 veces al año, no me acuerdo si para Pesach o Roja, ya no sé cuándo es, que los sacan todos, o sea, los almacenan vamos a decir, en unos botes grandes, los almacenan y después van y los entierran en el Monte de los Olivos. Miren, o sea, el punto que ellos tienen de santidad de la persona que está yendo con fervor a pedir una petición al Eterno, de repente ha escrito el nombre del Eterno, porque los judíos también ponen ahí, entonces ellos no pueden deshacerse de eso. Entonces con esa reverencia es que ellos de verdaderamente después entierran ese nombre sagrado, esas peticiones, de ese fervor de esa persona que lo llevó hasta el Kotel donde puso su oración.
Así que esto es muy diferente a una persona un infiel o algo que copie o claro, o sea, para que vean ustedes la diferencia, ¿ok? Y eso es bueno que nosotros entendamos, amados hermanos, porque realmente acá estamos viendo, no a veces se mira donde hay vuestro Elohim de esa manera. Aquí nosotros nunca hubiéramos visto todo esto, pero la halajá judía sí lo ve. Entonces ellos, por eso les digo que si nosotros no conocemos de verdadmente, no conocemos la halajá, los mandamientos de los rabinos, ¿ok? Mucha gente de los mesiánicos dice que hay 613 mandamientos, pero que a ver que ellos vean, los busquen y los encuentren. No los van a ver. No los van a ver porque es una halajá judía, los 613 mitzvot. Es lo que estoy compartiendo yo con ustedes. Así que esto es increíble, ¿ok? Y después estamos aquí, otro. Ok, llevar las ofrendas debidas en la primera fiesta. Vamos a leer entonces acá Deuteronomio 12, 5, 6. Dice así. Sino en el lugar que Adonai vuestro Elohim escoja entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su morada, ese buscaréis y allá iréis. Allá llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda de vuestra mano, vuestros votos y vuestras ofrendas voluntarias, así como lo primerizo vuestra vacada y vuestro rebaño. Ok, aquí lógicamente, ok, más adelante se les dice a los israelitas que solo podían llevar sus holocaustos al lugar que Elohim les dirija. En otras palabras, debía haber un santuario central. O sea que más adelante continúa después en el verso 14, sino que en el lugar que Adonai escoge una de las tribus, ahí ofrecerás tus holocaustos y ahí harás todo lo que yo te ordeno. Ok, con ello se pretendía desarrollar la unidad nacional, reuniendo a las 12 tribus separadas en un único lugar. Acuérdense cuando se extendió la tierra, se repartió la tierra, las tribus estaban unas lejas de la otra, de todo lo que es Israel. Ok, aunque Jerusalén fue el lugar finalmente elegido, no se indica explícitamente en la Torá. O sea, en la Torá no encontramos el nombre de Jerusalén. De hecho, en varias ocasiones se ordenó a los israelitas que construyeran un altar y ofrecieran sacrificios en lugares como el monte Ebal, cuando antes que entrara la tierra, por ejemplo, en Silo, donde estaba el tabernáculo, y en la era de Araúna, en Jerusalén, que es la que compró David. Pero quiero que entiendan esto. Este mandamiento, esta mitzvah, de llevar las ofrendas a un lugar explícito, lógicamente, o sea, tiene que venir tardío por un docente, cuando de verdad el Eterno escogió a Jerusalén para poner su nombre ahí. Entonces, por eso les digo que esto no lo encontramos anteriormente ¿cómo se llama? En las escrituras. Bueno, aunque acá no está Jerusalén, pero por eso también, como dije, tenemos varios. Okay, por ejemplo, Deuteronomio 27, 5, 7, esto ya vemos que es casi al final del libro, donde él hace esa ratificación del pacto. Entonces el 5 y 7 dice, y edificarás allí un altar a Adonai tu Elohim, altar de piedras, no alzarás sobre ellas herramienta de hierro, construirás el altar de Adonai tu Elohim de piedras enteras y ofrecerás sobre él un holocausto a Adonai tu Elohim. Ahí sacrificarás ofrendas de paz y comerás y te regocijarás delante de Adonai tu Elohim. ¿Ok? Pero eso fue una ocasión. Eso fue la ratificación que se hizo del pacto en este lugar. ¿Ok? Así que esto no es algo que en ese lugar se podía hacer. Después vamos a 2 Samuel, vamos a leer 2 Samuel 24:18, 24:18, donde dice, y Gad fue a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Adonai en la era de Arauna el Jebuseo. ¿Ok? Entonces ya sabemos qué cosa que es, que David compró ¿cómo se llama? Esta era, que en realidad es Monte Moría, ¿ok? Y esto es lo que realmente se convirtió, pues, ¿cómo se llama? En el lugar del templo, ¿ok? Así que ya acá hay una pista que este es el lugar escogido, que iba a ser Jerusalén. Y después tenemos Jeremías 7:12, que Jeremías recuerda, cuando el Eterno permitía que fueran a Silo, ¿ok? O a Shiloh, pero acuérdense que, pues, por los pecados de él y sus hijos, qué sé yo, y después ese tabernáculo también, realmente, fue desechado. Entonces, Jeremías 7:12 dice así, ahora pues, id a mi lugar que estaba en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ver lo que hice con él por la maldad de mi pueblo Israel. ¿Ok? Así que claramente, pues, podemos decir entonces que este mandamiento nos da una pista de que puede haber sido una añadidura cuando ya de los tiempos de la monarquía, cuando ya se puso como capital Jerusalén, se hizo el templo, así que eso es lo que puede ser. ¿Ok? Ahora, seguimos y dice así. El punto esencial era que los sacrificios no podían realizarse en cualquier lugar que el adorador eligiera, sino solo en el lugar seleccionado por Elohim.
Maimónides consideraba este mandamiento como una protección crítica contra la idolatría y la práctica pagana de sacrificar a las fuerzas de la naturaleza en campos abiertos, sobre todo en los lugares altos, que fue el pecado que hicieron. Cualquier ofrenda obligatoria por el pecado, quemada, por la culpa, por la paz, incluso si la obligación se había contraído fuera de la tierra de Israel, tenía que ser llevada al santuario. Esto estaba de acuerdo con el versículo: solo las cosas sagradas que tengáis y vuestras ofrendas de voto las llevarás al lugar que el Señor elija. Deuteronomio 12:26, que está para allá. Nachmaníes consideraba esta obligación como parte del mandamiento anterior, ya que el efecto de ambos era que todas las ofrendas debían ser llevadas al santuario. Y allí vendrás y allí llevarás tus holocaustos y ofrendas de fiesta, ¿ok? Y sabemos que en verdad, pues eso es lo que hacían. Toda una vez que se levantó el templo, las ofrendas por el pecado, por la culpa, de la fiesta, del cordero de Pesach, toda la primicia, todo se llevaba a Jerusalén, ¿ok? Entonces, esto se interpretaba como la exigencia de que una persona llevara todas las ofrendas que debía cuando acudía al santuario en cada una de las 3 fiestas de peregrinación. Según Maimónides, estas incluyen todas las ofrendas de un tipo u otro, o dinero, o valoraciones, o cosas dedicadas al Señor, o cosas dedicadas al santuario, o espigas, gavillas olvidadas y la esquina no cosechada del campo. Nachmaníes sostenía que el propósito de este mandamiento era aumentar la alegría de las fiestas para los Kohanim y los levitas que servían el templo, así como para todos los que dependían de la caridad. Nosotros sabemos que realmente todas las ofrendas, todas las primicias, los diezmos, todo lo que debían traer era para los levitas, era para alimentar a los levitas. Y también ellos diezmaban, los levitas daban el diezmo a los Kohanim. Y también ellos tenían que apagar un diezmo y también habían diezmos que se guardaban para los necesitados, ¿ok? Y también, bueno, en realidad que el templo era como un banco de la nación, ¿ok? Porque habían dinero que se separaban, porque la gente no solamente traía ofrendas, la gente cree que era solamente ofrendas, era un banco, eran dinero, la gente traía piedras preciosas, valoraciones, cosas dedicadas, o sea, en fin, traían todo lo mejor que podían y venían desde Alejandría, desde Asia, de diferentes partes, venían o sea, es una cosa increíble todo lo que se traía al templo, de verdad. ¿Por qué creen que los saduceos eran la aristocracia, eran ricos por todo de verdaderamente lo que entraba, ¿no? Entonces, así, esa es la cosa. Bueno, vamos a pasar a otro. Ofrecer cualquier sacrificio fuera del patio del santuario. Negativo 89. Todas las ofrendas deben ser llevadas al santuario. Positivo 84. Entonces, vamos a ver, eso está basado en Deuteronomio 12, 13, 14. Ya me pasé. Deuteronomio 12, 13, 14, donde dice: guárdate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas. Y después, bueno, el 14 que ya lo leímos en antes, sino que el lugar que Adonai escoja, ahí traerás. Ok. Ok, esto es más o menos lo mismo que el positivo 83. Ok, este es el mandamiento que prohíbe todos los sacrificios fuera del patio del santuario. Maimónides dedujo que también había un segundo mandamiento negativo que prohibía el sacrificio de cualquier ofrenda sagrada fuera del patio del santuario, aunque ningún versículo bíblico lo afirma explícitamente. ¿Por qué ningún versículo bíblico les afirma explícitamente? Porque en este tiempo no hay vistas de templo, no hay, ¿ok? Entonces, lógicamente, una vez que se levanta el templo, es que vienen estas reglas, que acá están, que incluso nadie podía, por ejemplo, el Pesaj nadie lo podía comer fuera de la ciudad de Jerusalén, creo que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, todo esto que estamos viendo aquí es una vez que el templo se ha construido, ¿ok? Son por esos mandamientos, como dije yo, eran 19, 18 que se referían al templo. Entonces, o sea, definitivamente son añadiduras a Devarim tardías, amados hermanos, no son de la época de Moisés. Entonces, por eso, pero eso no significa que no sean válidos, que no sea la palabra eterna, porque casualmente se hicieron para mantener la santidad del lugar del Mishkan, del lugar sagrado de Elohim, ¿ok? Ahora, la importancia de un único santuario central al que se pudiera llevar las ofrendas se destaca en estas prohibiciones de ofrecer sacrificios fuera del templo. Subrayan la diferencia entre los sacrificios paganos que podían realizarse en cualquier lugar y los realizados a un único Elohim verdadero. Dado que la presencia divina habitaba en el templo, sacrificar en cualquier otro lugar dañaría la profunda relación espiritual entre Elohim y el judío y sería un acto que equivaldría al derramamiento de sangre.
Jacob ibn Habib, que consideraba estos mandamientos como una prueba de que la oración es mayor que el sacrificio. La primera puede ofrecerse en cualquier lugar, mientras que el segundo estaba limitado al templo de Jerusalén. O sea, él está comparando, y verdaderamente esto viene también porque acuérdense que después de la destrucción del templo, el pueblo judío, de las 4 cosas que marcaron que se podían continuar, era realmente la oración, ¿no? Que también la oración es como un tipo de sacrificio. De hecho, lo vemos en Brija Hadashah, cuando las oraciones suben como un incienso, como un olor, igual que los sacrificios. Entonces, como acá ya estaba pues este punto de más o menos de poner la balanza, que realmente las oraciones, ¿no? Las oraciones sí, lo podemos hacer en cualquier lugar, necesitamos, aunque en realidad en los tiempos de Yeshua la gente iba a orar al templo, ¿ok? Bueno, y en la sinagoga, lógicamente, los Bet Midrash, con las Bet Knesset, o como se llamaba. Ok, vamos a ver otro. Redimir las ofrendas manchadas, Deuteronomio 12:15, ¿qué es lo que dice? No obstante, podrás sacrificar y... Ok, este les va a ayudar a entender algo aquí. No obstante, podrás sacrificar y comer la carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Adonai tu Elohim te haya dado. Tanto el impuro como el limpio la podrán comer como si fuera de gacela o de ciervo. Ok, acá para empezar quiero que sepan que todo el mundo interpreta esto de que puedes comer lo impuro. No se trata de las personas, estén limpias o estén impuras. Porque lógicamente si tú tenías un animalito, tú podías sacrificar tu animalito y hacer tu parrillada en tu casa, ¿ok? No había problema con eso. Lo que pasa es que los sacrificios que se traían al templo eran por alguna razón, era un voto, era un agradecimiento, era no sé, diferentes cosas, ¿no? Pero tú podías, de tus animales podías comer, no había ningún problema con eso, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo entienden los rabinos esto? El mandamiento de redimir cualquier ofrenda que haya desarrollado una mancha de modo que pudiera estar disponible para el uso ordinario, así como para ser sacrificado y comido, se deriva de este versículo. O sea que aquí ellos, de verdadmente, cuando hablan como el limpio o lo podrán comer, no es como se lo estoy diciendo yo de las personas, sino ellos lo ven que se trata ¿qué? De un animal que tiene alguna impureza, ¿ok? Entonces dice que el dinero de la redención se utilizaba entonces para comprar otra ofrenda que si estuviera el animal manchado que había sido redimido. Quiere decir, ok, ahora lo voy a explicar un poco mejor. Vamos a leer Levítico 27:10. Levítico 27:10. Y dice lo siguiente. No será cambiado ni sustituido uno bueno por uno malo, ni uno malo por uno bueno. Si se sustituyese un animal por otro, este y el sustituido serán sagrados. Ok, ¿están entendiendo aquí? Ok, así que de verdaderamente... el anterior, por ejemplo, dice, si es ganado apto para la ofrenda a Adonai, todo lo que de él se dé a Adonai será sagrado. O sea, entonces, ¿de qué se trata este mandamiento? ¿Cómo lo ven ellos? Significa que ambos pasaban a ser prioridad del santuario y se prohibía todo uso profano de ellos. Esta norma se aplicaba independientemente de que el animal sustituido fuera inferior o superior al original. Maimónides profundizó en las razones psicológicas que llevarían a una persona a realizar tal sustitución. Después de haber santificado un animal, una persona puede lamentarse de haberse desprendido de un bien tan valioso, su mejor oveja, vamos a decirlo así. Para evitar que lo recupere sustituyéndolo por un animal inferior, la Torah lo penaliza decretando que ambos animales son sagrados. Quiere decir que, ok, lo va a sustituir por otro menor, pero no puede hacerlo porque igualmente son sagrados. A la inversa, el propietario podría querer sustituirlo por un animal superior, pero se aplica la misma sanción para que en otro momento no considere aceptable sustituirlo por un animal inferior o afirmar que un animal inferior era en realidad un animal superior. Para disuadir aún más a una persona de que intente recuperar algo que ha santificado, la Torah exige que quien canjee un objeto añada un recargo de 1/5. Como están viendo, más hermanos, estas leyes que verdaderamente, esto sí lo encontramos más o menos, puede estar un poco, sale de aquí, digamos así, la jalada que pusieron, pero esto es lo que es importante. Importante que es lo que tu voto, porque el voto era la ofrenda. Los votos no son lo que sale la palabra, no. Todo lo que se refiere a los nedarim eran votos que tuvo, eran ofrendas que tuvo, decía que ibas a darlas. Entonces, si tú ves ovejita, ¿ok? Esa la tenías que marcar. Esa es la que tú habías dicho que le ibas a entregar, ese era tu voto que ibas a entregar, ya no podías cambiarlo, estaba santificado. Igual con todo, con lo de los frutos, las primicias. Igual, salían, por ejemplo, tu árbol daba las primicias, digamos, de tus higos.
Entonces, el primer racimo que daba los frutos, a ese se marcaba con un hilo, y ese era primicia, y no se podía cambiar, porque a la hora que tú lo dedicabas, se hacía sagrado, no lo podías cambiar. Así que no puedes hacerlo ni por algo mejor. Imagínate, si tú, ok, me salieron unos higos mejores después, los voy a cambiar. Estás infringiendo algo, y al hacer eso, por haber cambiado lo que ya había marcado, tiene que añadir un quinto. Yo sé que esto es increíble, por eso le digo que verdaderamente la Torah es preciosa, y verdaderamente nosotros no tenemos idea de verdaderamente cuando estudiamos Torah de lo que estamos aprendiendo, porque la gente no estudia, no estudia, y a veces no se puede entender así nomás cuando leamos. Así que es increíble. Ok, vamos otro. Comer no redimido fuera de Jerusalén. Acá están los negativos: 141, 142, 143, 145, 146, 147. Y están basados en los versos 17 y 18. Que dice: tampoco podrás comer dentro de sus ciudades el diezmo de tu grano, o de tu vino, o de tu aceite, ni las primicias de tu vacada, ni de tu rebaño, ni ofrendas votivas, es lo que le dije yo, las ofrendas, los votos, son ofrendas, ¿ok? Que hayas prometido, ni tus ofrendas voluntarias, ni las ofrendas de tus manos, sino que las comerás delante de Adonai tu Elohim, en el lugar que Adonai tu Elohim ha escogido, tú y tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, el levita de tus ciudades, y te regocijarás delante de Adonai tu Elohim en toda la obra de tu mano. Ok, claramente esto es algo en los tiempos del templo. Ok, este mandamiento, o sea, esto de acá que estamos, estos versos, es la fuente de varios mandamientos que prohíben comer alimentos específicos fuera de Jerusalén. Ok, la Torá estableció un orden fijo de diezmos. En primer lugar, la gran ofrenda terumá, que normalmente ascendía a una 50ª parte de los productos, se reservaba para el Cohen. Del resto se daba un primer diezmo al levita, que luego daba una 10ª parte de lo que había recibido al Cohen. Como dije yo, el diezmo, los levitas recibían un diezmo y también se lo daban al Cohen, también ellos diezmaban. Esto hacía que el resto de la porción de levita fuera un alimento permitido que podía ser comido en cualquier lugar, incluso por aquellos en estado de impureza ritual. En el primer, segundo, cuarto y quinto año del ciclo sabático, el laico apartaba un segundo diezmo. Este debía ser llevado a la ciudad de Jerusalén y comido allí en estado de pureza ritual. Alternativamente, el laico, es decir, un israelita que no era ni cohen ni levita, podía redimir el segundo diezmo y llevar su valor monetario más un quinto a Jerusalén. Por lo tanto, estaba prohibido consumir un segundo diezmo no redimido de grano, el negativo 141, de vino el 142, aceite 143, fuera de Jerusalén. El 144, estaba prohibido comer un primogénito sin mancha fuera de Jerusalén. Un primogénito manchado se consideraba un regalo para el Cohen y podía ser sacrificado y comido en cualquier lugar. Eso está basado en Deuteronomio 15, 21, 22, que dice: y si hay algún defecto, ceguera, cojera, cualquier defecto serio, no lo sacrificarás a nuestro Elohim. Te lo comerás en tus ciudades y podrás comer de él tanto el impuro como el limpio, como si fuera de gacela o ciervo. Solo que no has de comer su sangre y lo derramarás sobre la tierra como agua. La misma explicación que vimos anteriormente. Estaba prohibido comer la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa fuera del patio del santuario, o incluso consumir cualquier carne de estas ofrendas que hubiera sido retirada de este lugar y devuelta posteriormente. Porque acuérdense que habían partes que se sacrificaban, que una parte de para el Cohen y otra parte se le daba también al que presentaba la ofrenda. El consumo por parte de los kohanim de la carne de estas ofrendas era el paso final para asegurar la expiación del pecador, para ser siempre conscientes de la importancia y propósitos subyacentes de estas ofrendas. Era esencial que se comieran solo dentro del patio del santuario. Quiere decir que las ofrendas que se daban, por ejemplo, de hatat, que la podía comer el sacerdote, tenía que comerla dentro del templo. Ellos no podían comerla afuera ni llevarla a su casa, nada de eso. Hasta para ellos habían reglas. Ahora, en vuestros asentamientos no podéis comer, eso basado en esto de 17, todas vuestras ofrendas de voto que hayas prometido, lo que leímos en 17, es el mandamiento que prohíbe comer la carne de un holocausto, ¿ok? La inobservancia de esta prohibición sería un sacrilegio, la obtención indebida de beneficios de cualquier cosa sagrada, como expiación de los... Mira, eso es lo que ellos ven, es como una expiación de los malos pensamientos. Todo el holocausto debía ser consumido por el fuego en el altar, al igual que los malos pensamientos de una persona deben ser totalmente erradicados y no se debe permitir que influyan negativamente en su conducta. ¿Ok? Entonces, creo que el hatat es el que se quema y el asham creo que es por la culpa que se puede comer. Ahora, no me acuerdo, la verdad que ya
mi memoria me falla. En vuestros asentamientos no podéis comer vuestras ofrendas voluntarias, lo mismo que hemos leído en 2:17. Es el mandamiento que prohíbe comer las ofrendas sagradas menores antes de rociar su sangre en el altar. ¿Ok? El 147. Esto se refería a la ofrenda de paz, el Shelamim. ¿Ok? La ofrenda de acción de gracias, el Todá. Los primogénitos, el diezmo del ganado y la ofrenda de la Pascua, el Corbán Pesaj. Después de rociar su sangre en el altar, la ofrenda de paz podía comerse en cualquier lugar de Jerusalén, por cualquiera, durante 2 días y una noche. Por eso el de Pesaj, eso no podía pasar 3 días. La ofrenda de acción de gracias la podía comer cualquiera en cualquier lugar de Jerusalén el día en que se sacrificaba hasta la medianoche de ese día. El animal primogénito, que era comido solo por los Johanim, y el diezmo del ganado comido por cualquiera, podían ser consumidos en cualquier lugar de Jerusalén durante 2 días y una noche. La ofrenda de la Pascua, que debía ser asada, solo podía comerse hasta la medianoche. Estaba limitada al número de personas asignadas a ellas, es decir, que se había inscrito previamente para ese animal en particular, dado que el derramamiento de sangre sobre el altar, que es expiación del alma, precede a la comida de la carne, expiación del cuerpo. Este mandamiento enseña que las necesidades y deseos del cuerpo no deben tener prioridad sobre la del alma. Bueno, así lo ven ellos, ¿no? Pero bueno, con el Pesaj sucedía lo siguiente. No todas las personas, acuérdense que tiene que ser un cordero por familia, y si la familia es muy corta, tenían que añadir. O sea, puede decir que puede ser 15 personas para un cordero. Entonces, ese cordero en el Pesaj tenía que comer esa noche y tenía que acabarse. O sea, no se podía guardar esa comida. Eso ya lo sabemos, porque esa fue la ley que se dio, pues, desde el principio, que se dio en Egipto, ¿no? Esto que no, ya lo hemos leído. ¿Ok? Así que todo eso, sé que es mucho lo que estoy compartiendo con ustedes, por eso van a tener que leer con calma el PDF, pero bueno, vamos a pasar a otro. Un Cohen comiendo las primicias fuera de Jerusalén. Miren, de 12:18c, para que vean de dónde sacan los mandamientos. 12:18 dice lo siguiente. Las comerás delante de Adonai tu Elohim en el lugar que Adonai tu Elohim te haya escogido, tú y tu hijo, tu siervo, y te regocijarás delante de Adonai tu Elohim en toda la obra de tu mano. Ok, acá en el hebreo la palabra es Behol Mishlach Yadeja. Acá es en todo lo que envíe tu mano. Ok, no es la obra de tu mano, sino todo lo que dé tu mano. Ok, o que pongas tu mano. La frase, lo han traducido en lo que pongas tu mano, se interpretaba como los primeros frutos, o sea, las primicias. ¿Ok? Es lo primero que viene. Por lo tanto, estaba prohibido que los Kohanim comieran las primicias fuera de Jerusalén. Como son las primicias que se traían para el Eterno, pero eran dadas para el Cohen, eran santísimas. Entonces, los Kohanim no podían comerlas fuera de Jerusalén. De hecho, creo que las comían en el templo, ¿ok? Así que, pero bueno. Otro mandamiento. Abandonar a los levitas, 12:19. Cuídate de no separar levita en todas tus días sobre tu tierra. Ok, es el mandamiento que prohíbe a los israelitas descuidar el dar a los levitas las porciones que le corresponden en su totalidad o alegrar sus corazones en las fiestas. Esto era importante porque los levitas nunca recibían una porción entre la tierra. Sabemos que habían ciudades de refugio y tenían lugares donde vivir en ciertas ciudades, pero ahí también trabajaban, tenían lugares también para tener animales porque tenían pastos, en fin, pero no tenían herencia, no eran dueños de la tierra. O sea, se les daba esa porción como un regalo, digamos, pero no es lo mismo que a las tribus. Por ejemplo, cuando se repartió la tierra, todos los nombres de los hijos de Jacob José no tuvo tribu, pero tuvo Menases y Efraín. Pero los levitas nunca tuvieron tierra, no tuvieron lugar. Entonces, por eso es que no se podía abandonar a los levitas. ¿Ok? Entonces, la Shejitá, ok, de Barim 12:21. Y si el lugar que Adonai tu Elohim escoja para que habite allí su nombre está lejos de ti, entonces sacrificarás de tu vaca y de tu rebaño que Adonai te haya dado, como te he ordenado, y dentro de tus ciudades podrás comer según todo el anhelo de tu alma. ¿Qué significa lo sacrificarás como yo te he ordenado? Ok, de aquí se sacó el mandamiento de la Shejitá, el de Güey, ok, la ley del sacrificio ritual. Este es algo positivo, 146. Se deriva del versículo, entonces podrás sacrificar cualquiera de tus reses o ovejas como te he ordenado, como dije antes. Los rabinos relacionaron las palabras como te he mandado con la frase entonces matarás, de esta forma, ¿ok?
lo que implica que Moisés había enseñado previamente al pueblo un método para sacrificar animales. Esto de verdad no debería sorprendernos, amados hermanos. Esto lógicamente es algo pues que está basado en la Torá Shebe'al Peh, la Torá que se transmitió oralmente, pero vemos que hay muchos indicios que la Torá escrita nos lo muestra. Y estoy seguro que el Eterno tiene que haberle también enseñado a Moshe, porque tienen que darse cuenta que esto era para el Eterno. Jamás, a la hora que tú le hacías un sacrificio, quería que el animal sufriera. ¿Y qué tiene que ver con esta forma de huelle ritual? ¿Cómo se hacía? ¿Ok? Dice, sin embargo, dado que los detalles precisos no se mencionan en la Torá, se deduce que el método judío de sacrificio ritual debe haber sido comunicado como parte de la ley oral. O sea, la Torá lleva al pe, que Moisés a José, José a los jueces, jueces, ta. En la actualidad, las complejas y minuciosas regulaciones relativas al sacrificio ritual deben ser llevadas a cabo por un shohet. Un shohet es el que hace el shejitá, por eso es la palabra, ¿ok? Autorizado. Y generalmente son rabinos, ¿ok? Que además de ser un profesional experto, debe ser una persona piadosa y bien informada en la ley judía. El sacrificio ritual judío trata de evitar el sufrimiento innecesario del animal. Requiere un corte horizontal profundo y continuo con una cuchilla perfectamente afilada que no tenga muescas ni desniveles. Esto corta la tráquea y todos los grandes vasos sanguíneos del cuello para que el animal pierda instantáneamente toda sensación. Dado que un animal no puede comerse si no ha sido sacrificado correctamente, los requisitos técnicos deben respetarse estrictamente. Eso es lo que es la comida kosher. Ese es el kashrut. Ese es lo que se llama kashrut. Cuando te venden en una sinagoga o un mercado carne kashrut, que tiene el sello, es que el degüelle de ese animal ha sido hecho por un rabinato, por un shohet, que ha hecho evitado y que ha desangrado el animal. Porque una vez que el animal le cortan todos esos nervios, el animal se desangra, todavía no se ha muerto, pero después se muere, pero no sufre, porque esos vasos sanguíneos, de verdaderamente donde están todas las sensaciones, ya se los han cortado. Así que imagínense que el día de hoy hay un avance tecnológico. Yo tengo una de mis hermanas que verdaderamente que ha sufrido tanto la pobre por la vida que ha llevado, y tiene le han tenido que poner en la columna, le han puesto una operación que como que le han anulado unos nervios, ¿ok? Para que lleguen al cerebro para evitar el dolor. Una cosa increíble, es un aparato que ella tiene que apretarse, una cosa, mira, es una cosa increíble, de verdaderamente el conocimiento que podían tener este pueblo. O sea, es algo, por eso les digo que es increíble. Este conocimiento es dado por el Eterno, porque no puede ser por nadie más, ¿ok? Ok, otro mandamiento. Añadir a la ley escrita oral, desvirtuando la ley escrita oral. Ok, esto en nuestra Biblia está en el verso 32, pero en la Biblia hebrea está en el 13:1. Dice así: toda la palabra que yo os ordeno cuidaréis de hacerla, no añadirás a ello ni quitarás de ello. Este verso es la fuente de estos mandamientos de observar toda la Torá exactamente como fue transmitida. La Torá es completa y perfecta, tal como lo dice en Salmo 19:8, y cualquier intento de mejorarla utilizando la inteligencia humana para añadir o quitar mandamientos solo puede desvirtuar el significado divino original del texto y ser repugnante para Elohim. Vamos a ver este Salmo 19:8 y ahorita les voy a explicar algo, porque hay algo una cosa increíble. 19:8. Los mandamientos de Adonai son rectos, alegre de corazón, el precepto de Adonai es puro, alumbra los ojos. Ok. Yo quiero explicarles algo, más hermanos. A mí me da, de verdad, que me parece cómico que las personas que tienen ahora las raíces hebreas, que no tienen un conocimiento, pero no tienen nada de conocimiento de nada, porque es tristemente de la verdad, y que niegan toda la Torá oral, ¿ok? Y los rabinos, no se dan cuenta que esta escritura está llena de tradiciones que se transmitieron oralmente. ¿Ok? No se dan cuenta, no tienen idea que mucho de lo que está escrito aquí fue transmisión oral. Como lo que estamos viendo ahora. Muchas cosas transmitieron oralmente y se añadieron un poco tardío, pero se transmitieron oralmente. Por lo tanto, la Torá Shebe'al Peh, la que transmitió de boca en boca, o sea, no la podemos rechazar del todo. ¿Por qué? Porque no tendríamos conocimiento de lo que estamos teniendo el día de hoy. Y mucho menos, y eso es lo que vamos a ver realmente cuando veamos lo del Brija Hadashah, los evangelios sinópticos a la luz del judaísmo.
Miren, amados hermanos, ustedes no se imaginan lo que va a ser esas enseñanzas. No se pueden perder esa clase, la verdad. Ok, seguimos ahora, dice así. Como observó Rashi, Israel no debía inventar nuevas adiciones a las leyes ni disminuirlas arbitrariamente, como por ejemplo, utilizando 5 especies en lugar de 4 en el mandamiento del Lulav en Sukkot, u omitiendo una de las 3 bendiciones sacerdotales. En la introducción a su Mishneh Torah, Maimónides señaló que la tradición oral de la Torah, que se encuentra en el Talmud y sus comentarios, recibió la aprobación de todo Israel, y aquellos sabios que instituyeron las ordenanzas, emitieron los decretos, introdujeron las costumbres, dieron las decisiones y enseñaron qué reglas eran correctas, constituyeron todo el cuerpo, la mayoría de los sabios de Israel. Eran los líderes que recibían unos de otros las tradiciones relativas a los fundamentos del judaísmo en una sucesión interrumpida que se remonta a Moisés, nuestro maestro. Eso es lo que, miren, yo cuando, ya ahorita vamos a terminar con Ezequiel, los profetas, y voy a hacer una introducción a los profetas menores. Y ahí van a aprender cuántos escribieron los profetas menores. Se cree que era un solo libro. No fueron los profetas los mismos profetas que escribieron, porque fue una transmisión oral y se escribió después. Muchas cosas de lo que ellos trabajaron, por ejemplo, Oseas, el primer profeta, tenemos cuánto tiene, creo que tiene 12 capítulos, ¿eh? Sin embargo, el profeta creo que predicó por 90 años, más que Isaías. Entonces, eso es lo que pasa, eso es lo que les digo, tenemos que entender que verdaderamente hubo, en Babilonia se arregló todo, se hizo el Knesset Hagedolá, que es la Asamblea General, el que Esdras, qué sé yo, o sea, se hizo como un Sanedrín, digamos, de todo, se revisaron los rollos, todo lo que tenían, las tradiciones orales, se escribieron y se canonizó la Biblia como la tenemos ahora. Pero muchas de las cosas que se pusieron fueron tradición oral. Eso no significa que no sea palabra del Eterno, ¿ok? Eso es lo que quiero que entiendan. Y el Eterno nos guió de verdaderamente increíblemente a poner las cosas, porque cuando tú investigas en todo eso que se cree que es, por ejemplo, transmisión oral, o sea, tiene una inspiración espiritual en las palabras hebreas que escoge, en todas las cosas que están escondidas, en fin. Así que es una inspiración divina total, todo, ¿ok? Así que, pero bueno. Maimónides subrayó que los cambios constantes tenderían a perturbar todo el sistema de la ley y llevarían a la gente a creer que la Torá no es de origen divino. ¿Ok? Sin embargo, se da permiso a los sabios, es decir, a la gran corte de cada generación, para hacer vallas, cercos, ¿ok? Alrededor de los estatutos de la Torá para asegurar que se cumplan. Así los sabios tienen el poder de prescindir temporalmente de algún acto religioso prescrito en la Torá o de permitir lo que está prohibido si las circunstancias, los acontecimientos excepcionales lo requieren. Sin embargo, ninguna de las leyes puede ser anulada para siempre. Es por esa razón que las leyes de Talmud se han codificado muchas veces. Ok, ¿qué es lo que sucede? Que ellos lo que ellos añaden en el Talmud, que es la Torah oral, porque es la Torah oral, conforme pasan pues los siglos, porque acuérdense que hay los Tananim, los Amoraim, son diferentes grupos de rabinos que en ciertos tiempos ellos revisan eso que el rabino lo que dijo esto, y entonces tienen más luz y añaden un comentario sobre ese pasaje, eso es lo que hacen, ¿ok? Entonces, si ellos ven que de repente hay uno que está anulando un poco la Torah, lo van a cambiar porque van a poner una valla, esos son los cercos, de explicar cómo se puede guardar ese mandamiento mejor, sin que estemos, sin que estemos incumpliendo la Torah. Entonces, por eso necesita todas estas vallas, ¿ok? Porque si no, nosotros no tenemos el conocimiento de cómo hacerlas, ¿ok? Así que, pero bueno, ¿ok? Seguimos ahora. Ahí está. Amar a la persona que trata de inducirte a la idolatría, negativo 17. Relajar la aversión al malhechor, negativo 18. Salvar la vida del malhechor, negativo 19. Abogar por el malhechor, negativo 20. Suprimir las pruebas desfavorables al malhechor, negativo 21. Todos esos mandamientos salen de Deuteronomio 13:8. ¿Y qué es lo que dice? No cederás. Ok, si lees anteriormente, vamos a leer desde el 6 para que tengan el contexto. Si tu hermano, el hijo de tu propia madre, o tu hijo, tu hija, la mujer que amas, o tu amigo entrañable te llega a incitar en secreto diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses que no conociste ni tú ni tus padres, los de los pueblos que te rodean, cercanos o lejanos de ti, de un extremo de la tierra al otro, ahí está, el 8. No cederás, ni lo escucharás, ni tu ojo tendrá compasión de él, ni lo perdonarás, ni lo encubrirás. ¿Ok? Entonces, de este 8 sacaron todos estos mandamientos negativos. Tú no puedes amar a la persona que trata de inducirte a la idolatría.
Tú no puedes relajarte, o sea, no puedes, ay, pobrecito, decir el malhechor. No puedes salvar la vida, imagínense, ¿ok? Y solamente por este pasaje que estamos viendo aquí. ¿Qué significa? A los que atraían otros hacia la idolatría, Elohim no les da oportunidad de arrepentirse a causa de la enormidad de sus pecados. Es el concepto que tienen los judíos. Estaba prohibido, el número 16, tratar de persuadir a un israelita individualmente para que adore a los ídolos, que es lo que contamos en el 11. Entonces todo Israel oirá y temerá y nunca se volverá a hacer semejante maldad en medio de ti, basado en esto que te lleva a la idolatría. A diferencia de todos los demás judíos, estaba prohibido, el número 17, amar o incluso escuchar a la persona que intentaba inducirte a la idolatría, así como, el número 18, relajar la aversión hacia el inducido. Estaba prohibido salvar la vida de un engañador, el número 19, si uno descubría que estaba en un aprieto peligroso. Imaginen esa regla. Entonces ahora entienden por qué se te dijo no, no amarás a tu enemigo, qué señor, en fin, lo que dijo Yeshua. Entonces, por eso que si nosotros no entendemos judaísmo, no podemos entender la palabra que dice Yeshua. ¿Ok? Ahora seguimos. Tan grande era el pecado de incitar a la gente a adorar ídolos que incluso sus parientes más cercanos estaban obligados a denunciar sus nefastas acciones ante el tribunal. Durante el juicio estaba prohibido, el número 20, abogar por el engañador, aunque se conociera un argumento a su favor, el número 21, suprimir las pruebas que le fueran desfavorables. Por lo tanto, la responsabilidad de preparar la defensa recaía por completo en el acusado de cometer un error. Por casi todos los delitos, los testigos debían haber advertido al criminal de las posibles consecuencias de su acción. Sin embargo, podían permanecer ocultos mientras el inductor al error engañaba a su víctima y acudir directamente al tribunal para acusarlo del delito. Normalmente el tribunal está obligado a buscar cualquier circunstancia atenuante que librara al pecador condenado de la ejecución, pero esto no se aplicaba en el caso del inductor al error, el que lo hacía a propósito. Asimismo, estaba prohibido, el número 15, inducir a error a la comunidad instando al pueblo a adorar los ídolos, aunque el inductor no los adore él mismo y no haga nada más que convocar a otros a hacerlos. Pero esto yo vi que tenía un posible nacimiento, como yo les dije, una raíz de estos pasajes que están acá en eso 23:13, ¿ok? Si bien es diferente lo que notamos en Deuteronomio, pero tiene una raíz. En eso 23:13 dice, por ejemplo, ok, guardaos en todo lo que se ha dicho, no invocaré ni se oirá en tu boca el nombre de los dioses extraños. Y también, bueno, en Deuteronomio 13:11, que es lo que estamos leyendo ahora, ¿no? Creo que ya lo leímos en antes. Sí, 13:11. Sí, entonces todo Israel oirá y temerá. ¿Ok? Entonces, debido a la gravedad de la ofensa, el castigo del malhechor se llevaba a cabo a la vista del público para disuadir a otros de emular su crimen. ¿Por qué creen que lo apedrearon a Felipe? ¿Por qué creen que mataron a Yeshua? Porque para ellos era sacrilegio lo que había hecho, que se había hecho pasar por Elohim, el otro, en fin, así es. Entonces, esto pues yo les digo que son cosas que realmente, imagínense, vienen tardíamente, ¿no? En lugar de la práctica normal de ejecutar a un criminal inmediatamente, el rabino Akiva, que es del primer siglo, sostuvo que el malhechor fuera llevado a Jerusalén y asesinado durante la siguiente fiesta de peregrinación, presumiblemente para enfatizar dramáticamente la gravedad del crimen de engañar hacia la idolatría al gran número de judíos que acudían a la capital en ese momento. Así que esto habría que investigar qué pasó cuando lo están matando a Felipe, de repente abrir una fiesta o algo. El rabino Yehudá no está de acuerdo y dice que la sentencia de muerte se debía ejecutar inmediatamente, pero que se enviaron mensajeros por todo el país para proclamar el nombre y el destino de la persona que había sido condenada como inductor al error o a la equivocación. Ok, hasta aquí los mandamientos. Ay, les digo más o menos que las siguientes clases, Mishpati, que diga Shoftim, Mikitetze, tienen una cantidad de mandamientos que estoy que me jalo los pelos. Así que voy a tratar de ver cuáles los puedes escoger y tratar de ver cuáles. Para mí es difícil porque no, si bien es cierto, tengo todos los mitzvot, los 613, pero no tengo la lista que me diga, esto es nuevo de Barín, nuevo de Barín, eso lo estoy viendo yo, ¿ok? Basado en lo que estoy investigando en el pasaje, viendo la palabra hebrea, busco en otros pasajes, y eso es lo que estoy trabajando, por eso que me ha costado bastante trabajo hacer esta clase. Y entonces eso es lo que quiero, no quiero enseñarles algo que no es correcto, entonces me tengo que dar el trabajo de buscar las palabras hebreas, entonces, así que esto. Pero bueno, ahora sí, vamos a nuestra palabra hebrea.
de nuestra para allá, y ya con esto terminamos, que es donde empieza la para allá. Deuteronomio 11:26. Y empieza diciendo, mirad, hoy pongo ante vosotros la bendición y la maldición. Re'e, anoji, noten, anoji, yo, ¿quién es yo? Moisés. Noten, les doy. Lefneihem, delante de ustedes o en presencia de ustedes, Hayom, el día de hoy, dice Berajá ukelala, la bendición, ¿ok? O también se dice Berajá o Berajá o ukelala, la bendición y la maldición. Entonces, lo que es interesante es que acá empieza la para allá, ¿ok? En 11:26, si no me equivoco, es decir, re, ¿ok? Acá empieza, y casualmente termina con este mismo verbo, ¿ok? En Deuteronomio 16:17, que es donde termina la para allá, vamos a leer, dice lo siguiente: cada año todo varón tuyo comparecerá 3 veces ante Adonai Elohim en el lugar que haya escogido en la solemnidad de los ácimos, en la solemnidad de las semanas, en la solemnidad de los tabernáculos, no se presentará con manos vacías delante de Adonai. Cada uno dará lo que pueda conforme a la bendición que Adonai Elohim te haya dado. Y de ahí ya en el 18 empieza la próxima para allá que nos toca, que es Shoftim. Y eso es interesante, que el verso 16 vemos que también juega con este verso, cuando dice así, dice, Shalosh Pa'amim Bashana, 3 veces al año, dice Yerae, es el verbo Ra'a, Re'e, de ver, será visto, ¿ok? Col, dice, se jureja, todo varón, se jureja, todo varón, ¿ok? Dice, et penei Adonai Eloheija, delante de la cara o en la presencia de Adonai tu Elohim. Dice, Bamakom asher yibhar, ¿ok? En el lugar que le ha escogido. Dice, Bejaja matzot u Bejaja shabot, en la fiesta de los panes de levadura, en la fiesta de las semanas, Bejaja Sukkot, en la fiesta de los tabernáculos. Son las 3 fiestas del peregrinaje. Veló yerae, y no será visto, et penei Adonai reikam. Y no, en el presente, o sea, no será visto, no se presentará en presencia de Adonai vacío, con las manos vacías, ¿ok? No dice mano, pero vacío, ¿ok? Pero ya está entendido en este pasaje. Así que esto es interesante que esta para allá empiece y termina con el mismo verbo. Ahora, ¿pero qué significa? Ok, la palabra re'e es un imperativo de ver y hacer algo, al igual que Shema, que es un imperativo de escuchar y hacer algo. Sabemos que Shema es escuchar y obedecer. Ok, pero o sea, ve esto, escucha esto, ok, así que escucha esto Shema y ve esto es re'e, ok, pero es obedece esto. A pesar de que es ve esto, también significa obedece esto. Estos dos imperativos demandan algo del nefesh. Te invitan a cumplir un imperativo espiritual con una respuesta física. Estás escuchando, estás viendo, actúa. ¿Ok? Esa es la razón. ¿Ok? Eso es lo que tiene que ser. Entonces, de allí que esta raíz ha sido traducido con otros significados. El verbo en sí es ra'a. Se ha traducido como proveer, considerar o estimar. Por ejemplo, la primera vez tenemos acá en Génesis 22:8, cuando es en la quedá, que es cuando el Eterno le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, y vemos que él dice así, el 22:8, Génesis 22:8, Génesis 22:8, sí, dice así, dijo Abraham, Elohim se proveerá el cordero, ¿ok? Ese es el mismo proveerá, este mismo verbo. En Éxodo 33:13, Shemot 33:13, dice, ahora, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tu camino para que te conozca y haya gracia ante tus ojos. Y considera que esta nación es tu pueblo. Considera, le está diciendo a Moisés al Eterno, mira, entiende, considera que este es tu pueblo. ¿Okay? O sea, no es mira, es mira, date cuenta. ¿Okay? Y después tenemos, por ejemplo, Job 37:24. Job 37:24. Dice lo siguiente: por eso todos los hombres lo temen, en tanto que él no estima a los que se creen sabios en su corazón. ¿Qué palabra creen que es temen? Ra, este verbo acá, temer, proveer, ¿ok? Así como verán, tiene bastantes significados. Entonces, ¿qué sucede con esto? Puede que 2 personas vean y escuchen lo mismo, y a pesar de ello interpretan el evento de diferentes formas. O sea, porque recuerdan que es ven y escuchan, están viendo y están escuchando. Por eso puse acá como una película, ¿ok? Describiendo 2 cosas diferentes de lo que vieron y de lo que oyeron.
Y aunque puedan estar de acuerdo en lo que vieron y oyeron, sin embargo, sus nafshim, sus almas, van a ver y escuchar según su conveniencia. Y es que el ser humano responde de distinta forma a lo que oímos, comemos, lo que vemos y tristemente hasta los mandamientos. Entonces, las personas pueden sentir de manera muy diferente acerca de un determinado mandamiento y por lo tanto pueden responder de acuerdo con sus sentimientos, su nafshim, en lugar de la verdad de la palabra. Uno puede obedecer un mandamiento con alegría, otros a regañadientas y otros ni siquiera lo obedecen. La palabra del mandamiento no ha cambiado, ni cambiará nunca. Es solo cómo uno siente o percibe un mandamiento que puede cambiar con el tiempo. Entonces acá vamos a leer varios pasajes, vamos a leer Jeremías. ¿Por qué le puse este atado? Porque acuérdense que la doctora Colisa hizo las enseñanzas de que el alma, ese atado de sentimientos, emociones, el intelecto, todas esas cosas que es lo que es el nefesh, eso es lo que es el nefesh, ¿ok? Ahora, Jeremías 8:8-9. Yirmiyahu 8:8-9 dice: ¿cómo podés decir somos sabios? La Torá de Adonai está con nosotros cuando la pluma engañosa del escriba la ha convertido en mentira. Los sabios están avergonzados, turbados y atrapados. Rechazaron con desprecio la palabra de Adonai. ¿Qué sabiduría pues podrá haber en ellos? ¿Ok? Ahora, quiero aclararles esto. Cuando Jeremías está hablando aquí, no está hablando de los rabinos ni nada de eso. Jeremías está acusando ¿a qué? A los del mismo sacerdote de su tiempo, porque los mismos sacerdotes, el mismo sumo sacerdote de su tiempo estaba en contra de Jeremías, ¿ok? Y habían falsos profetas, ¿ok? Así que ese es lo que él está acusando. Pero lógicamente también podemos decir el día de hoy, como el Nuevo Testamento o la Biblia, las sociedades bíblicas cambian los pasajes y cada día hacen más cambios para poder ponerte su mentalidad, como por ejemplo el domingo, que eso es una mentira, que no hay ninguna parte que hable de domingo en el Brija Hadashah. Isaías 24:5, vamos a Isayahu 24:5, donde dice: la tierra fue contaminada por sus moradores, porque transgredieron las leyes Torot, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno. Y por último, a Santiago o Jacobo, el hermano Yeshua, que era el líder de la comunidad de Jerusalén, Jacobo, dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en la cual no hay cambio ni sombra de variación. ¿Ok? Así que esto es, amados hermanos, tenemos que entender aquí que estos dos verbos, escuchar y ver, en la mentalidad hebraica no es estático. Es decir, requieren una respuesta a una acción. No es casualidad que Yeshua usó muchas veces estos verbos juntos, como por ejemplo, Mateo, hay muchos, pero puse solamente uno porque ya la clase era bien larga. Mateo 13:17, dice lo siguiente: por esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, y se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, por el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, entiendan con el corazón, se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahora ya entienden por qué, ¿ok? Se usa estas dos cosas juntas, porque es casi lo mismo. El ver, entonces re es imperativo, como shma, escucha, obedece, re también es esto. Ve, entiende, considera, obedece, te pide una acción. No es, ay, mira, qué bonito el paisaje, ay, mira, no es así. Entonces, eso es lo que vamos aprendiendo en esta clase, de realmente entender esta mentalidad. Y como dije yo, la gran sorpresa va a ser cuando estudiemos los evangelios sinópticos, ver el judaísmo, de verdad que va a ser un abreojos. De verdad que estoy disfrutando porque ya yo estoy, como saben, siempre vivo adelantada. Siempre estoy adelantándome, estudiando, que voy leyendo, qué voy a enseñar, lo que estoy viendo es una cosa maravillosa. Así que espero que sigan viniendo las clases los jueves. Y bueno, como siempre, pues hay muchos ya maestros que están compartiendo parashot, pueden escuchar parashot de rabinos, judíos, en fin, así que en verdad creo que es tiempo de rescatar el Brija Hadashah,
que lo hemos dejado muy abandonado desde que hemos venido al camino de la Torá y no podemos dejar el Vija Hadashah. Así que, bueno, voy ahora sí cerrar la grabación.